Buenos días, queridos hermanos. Es un gusto estar con ustedes en esta mañana compartiendo el devocional, o bueno, en este día, compartiendo con ustedes el devocional. Para el día de hoy nos tocan tres virtudes para la vida de un cristiano que están reflejadas también en las acciones de nuestro Señor Jesucristo. Estas tres virtudes son amable, benigno y misericordioso. Vamos a empezar orando para poner este tiempo en las manos del Señor. Acompáñenme en este tiempo, por favor. Cierre sus ojos, incline su rostro. Amado Dios, Padre Santo, damos gracias por estos devocionales que han enriquecido nuestra vida espiritual y permite, buen Dios, que lo que vayamos a aprender el día de hoy quede clavado en nuestros corazones, en nuestra mente, Señor, para que podamos ponerlo por obra. Qué hermosa es tu palabra, qué hermoso es el ejemplo que tú dejaste a través de tu vida, Señor, y qué lindo es poder seguir tus pisadas, hacer lo que tú hiciste como buenos discípulos. Ayúdanos, Señor, a ser unos buenos discípulos tuyos y hacer todo como tú lo hiciste, para tu honra y para tu gloria. Que todo lo que hagamos sirva para aumentar la gloria tuya, Señor, para poder proclamar tu grandeza a los demás. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, queridos hermanos, nos toca hablar, o debemos hoy hablar sobre estas tres virtudes, las cuales están reflejadas en la palabra del Señor. Y vamos a empezar con amable. Amable, bueno, todos tenemos las definiciones de amable, ¿no? Como ser buena gente. Y la palabra del Señor nos invita a ser amables. No nos compete dar la definición de amabilidad, sino la invitación y el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo a ser amables. ¿Y cómo ser amables? Debemos ser amables en la forma de tratar a los demás, reconociendo lo bueno y mostrando de la misma manera lo equivocado. El Señor Jesús lo hizo con uno de sus discípulos, con Pedro, un hombre recio y un hombre, bueno, con Pedro podemos ver muchos ejemplos, pero hoy vamos a concentrarnos en este caso en la amabilidad con la cual el Señor trató a Pedro. En Mateo 16:17, luego que vienen de una charla y Jesús le pregunta a Pedro: ¿y tú quién dices que soy yo? Y Pedro le dice: tú eres el Cristo. Pues con tremenda declaración el Señor amablemente, ¿cierto? Amablemente, reconociendo lo bueno, el Señor Jesús le dice así, Mateo 16:17. Respondiendo Jesús, dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. El Señor Jesús, luego de la declaración de Pedro, le reconoce aquel discernimiento que Pedro tenía, aquello que se había dejado llevar y orientar por el Espíritu Santo para dar esa declaración tan violenta, tan poderosa de fe, que era: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Así debemos hacer con los demás, reconocer aquellas cosas que ellos hacen bien, ¿cierto? Pero la amabilidad también está en mostrar lo que está equivocado. Unos versículos más adelante, el Señor Jesús está diciendo que está llegando la hora en donde Él tiene que entregar su vida, y Pedro le dice: no, que no sea así. Y el Señor lo llama a un lado y muy amablemente le dice, lo reconviene, ¿cierto? Vamos a leer la cita, Mateo 16, versículo 23. Dice: pero él, Jesús estamos hablando, pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Veamos que Jesús, unos versículos atrás, le había dicho a Pedro: muy bien, Pedro, y amable, le dice las cosas que están bien, porque en esto está la amabilidad, pero también en decirle: un momento, Pedro,
Estás siendo usado por Satanás. Te estás dejando usar por Satanás. No estás poniendo los ojos en las cosas del cielo, sino en las cosas de los hombres. Porque Pedro estaba diciendo, no, Jesús, no entregues tu vida, ten misericordia de ti mismo, le estaba diciendo Pedro a Jesús. Otra virtud que tenemos que estudiar el día de hoy, es la benignidad. Sean benignos. Benigno tiene que ver con el servicio, ¿cierto? La disposición de hacer un favor a alguien y aceptar la oportunidad de servir. O sea, hacer un favor es un servicio. Un servicio que todos debemos aprovechar. ¿A quién no le gustaría servir? Ayer César nos hablaba de la grandeza del servicio. ¿Y cuántos no quisiéramos servir? Debemos aprovechar cualquier oportunidad de hacer un favor como digámoslo así, como excusa para servir a otros. No dejen de pasar la oportunidad, no dejen pasar las oportunidades de servicio, ¿no? Hazme un favor, claro que sí, con mucho gusto. Jesús lo hizo. En el pasaje de Marcos capítulo 5, versículo 21 al 43, el cual invito a que ustedes lo lean y se den cuenta cómo es que el Señor actuó con benignidad para con otra persona. El Señor Jesús se dirigía hacia la casa de alguien con una misión, hacia la casa de Jairo. Su hija estaba agonizando. Su hija estaba a punto de morir. Había una urgencia, una gran urgencia para que su hija, la hija de Jairo, fuera sanada, ¿cierto? Para que no muriera. Y aún entonces el Señor iba caminando, la multitud lo seguía y de repente una mujer con un flujo de sangre muy violento, muy tremendo, tocó el manto del Señor Jesús y fue sanada. El Señor Jesús, sintiendo que un gran poder había salido de él, preguntó: ¿quién me ha tocado? Y todo el mundo dijo: no, pero ¿cómo nos pregunta esto si va más apretado que en Transmilenio? Entonces imagínense, el Señor Jesús viene apretado y preguntar: ¿quién me ha tocado? Increíble. Pero él lo pregunta es porque una mujer fue sanada por su fe. Esa mujer tuvo gran temor y fue y se postró a los pies del Señor Jesús. Y el Señor Jesús no siguió su camino, se detuvo. Se detuvo un momento. Sin importar la urgencia que tenía en el otro lado, se detuvo. Y puso un especial cuidado a esa mujer. Esa mujer dijo: fui yo, porque pensé que si te tocaba sería sana. Y se postró ante el Señor Jesús y le adoró. El Señor Jesús le dijo: tu fe te ha salvado. Sigue adelante libre de este azote, o sea, sana del flujo de sangre. El Señor Jesús siguió su camino, estaba en ese momento ahí y llegaron los siervos de Jairo a decirle que su hija había muerto. Tremendo, ¿cierto? Él iba con una misión, iba con un plan claro, y era llegar a la casa de Jairo a sanar a esa niña. Pero no estimó eso para ayudar a otro. Aún así, siguió su camino y cuando llegó, cumplió con la misión con la que iba. Tú puedes también hacer esto. Yo sé que tienes muchas obligaciones, pero la oportunidad de hacer un favor y de servir a otro mostrará tu benignidad. Puedes ayudar a otros y aplazar un poquito la obligación que tienes que hacer. No dejarla de hacer. La aplazas un poco y ayudas al hermano, ayudas a las personas necesitadas. Y nuestra última virtud es misericordioso. La Biblia nos invita a que seamos misericordiosos. Jesucristo es un hombre misericordioso. ¿Cómo se demuestra la misericordia? La misericordia se demuestra en el perdón. Nosotros demostramos misericordia al mostrar la misericordia que Dios tuvo para con nosotros los pecadores y para con todos los pecadores, ¿cierto? Tú no puedes perdonar pecados, pero sí puedes llevar a las personas al lugar o a la persona que perdona los pecados, Jesucristo. ¿Cómo muestras tú la misericordia?
hablando de Jesucristo. Veamos cómo Jesucristo actuó con misericordia. En Lucas capítulo 7, versículo 48, le dijo a una mujer: tus pecados te son perdonados. Increíble. Esta mujer era considerada como una mujer muy pecadora. El Señor Jesús estaba en la casa de un fariseo que lo había invitado, y esta mujer se fue, se tendió a los pies de Jesús, con sus lágrimas lavaba sus pies y echaba un frasco de perfume, de aroma para el Señor Jesús, a los pies del Señor Jesús. Y Jairo decía: uy, si esta mujer es muy pecadora. Y el Señor enseñó lo que es la misericordia. Le perdonó los pecados. Y esta mujer se fue gozosa por su camino, ¿cierto? Así debemos hacer nosotros. Llevar a personas a los pies de Cristo. Abrir nuestra casa para que personas muy pecadoras vengan a los pies de Cristo. Y el Señor les limpie de todos los pecados. Así también actuó en la cruz. En el momento del Calvario, el Señor Jesús dijo: perdónalos porque no saben lo que hacen. Pidió al Padre el perdón de nosotros, porque Él murió por causa de nosotros. Hoy quiero invitarlos a que vayan a Cristo, entreguen su vida y reciban el perdón, la misericordia que Dios tuvo para con nosotros, enviando a su Hijo Jesucristo a morir por ti y por mí. Qué bonita reflexión esta, ¿cierto? Le invito a que las comparta, a que le dé dedito arriba y medite en este día sobre estas 3 virtudes. Atesórelas en su corazón y póngalas por práctica. Buen día.